Diputada Ángela Patricia Ávila Amón. Diputado Dairo Rubén Herrera Pérez. Diputado Jairo Pacheco Suárez. Muy buenos días, querida secretaria, un saludo muy especial para todos ustedes. Presente. Diputado Felipe Andrés Puentes Vela. Dice presente. Diputados Armando Quiñones Garzón. Hernando Roa Rubio. Presente, querida secretaria. Diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre. Muy buenos días para todos. Presente, señora secretaria. Señor presidente, me permite informarle que existe un quórum decisorio y deliberatorio. Secretaria, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a la honorable Comisión de Hacienda reunida hoy día, martes. Estoy reconfundido, martes 4 de marzo. A cada uno de los diputados, a la diputada Angelita, que seguramente no demora en llegar, a las unidades de apoyo y a las personas que nos acompañan de manera presencial y virtual a través de las redes sociales en este espacio donde vamos a discutir un proyecto de ordenanza. No veo a la gente del gobierno departamental, seguramente no demoran en llegar. Secretaria, por favor, da lectura al orden del día que fue programado. Orden del día para la sesión de Comisión de Hacienda de la Asamblea Departamental de Boyacá, reunida el día martes 4 de marzo del 2025. Primero, llamada, lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación de excusas. Tercero, oración. Cuarto, proyecto de ordenanza para primer debate. 4.1, radicado bajo el número 06 del 2025, por la cual se adiciona al presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del Departamento de Boyacá, Indeportes de Boyacá para la audiencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Quinto, participación ciudadana. Sexto, lectura de correspondencia. Séptimo, proposiciones y varios. Está leído el orden del día, señor presidente. Honorables diputados de la Comisión de Hacienda, se pone en consideración el orden del día, se abre la discusión, sigue abierta la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Les pregunto, ¿aprueban el orden del día? Aprobado el orden del día, me permito dar desarrollo al mismo. Primero, llamada, lista y verificación del quórum. Señor presidente, me permito ratificarle que existe un quórum decisorio y deliberatorio. Segundo, lectura de aprobación de excusas. Señor presidente, me permite informarle que ningún integrante de la Comisión de Hacienda presentó excusa para la sesión de la fecha. Tercero, oración. Le vamos a pedir el favor al honorable diputado y ponente del proyecto de ordenanza, Nelsito Roa, que nos acompañe con su oración. Muchas gracias, presidente. Ponemos este día y esta importante sesión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de nosotros, de nuestras esposas, de nuestros padres, de nuestros hijos, de todas nuestras unidades de apoyo, funcionarios de la Asamblea del Departamento, diputadas, diputados, y te damos gracias por el don preciado de la salud, esa salud que tanto necesitamos para realizar nuestras actividades diarias. Y te pedimos que nos des sabiduría, nos des entendimiento en cada una de las decisiones que debemos tomar en este importante recinto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto, proyectos de ordenanza para primer debate. 4.1, recado número 06 del 2025, por la cual se adiciona al presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del Departamento de Boyacá,
Indeportes Boyacá para la Agencia Fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Señor presidente, me permito informarle que este informe de ponencia se subió a la página web como lo establece el acto reglamentario. Igualmente se envía al correo como lo establece la ordenanza 02 del 2024. De la misma manera me permito informar que fue enviado al correo electrónico a cada uno de los diputados con su debida antelación para su respectiva revisión. Igualmente me permito informarle que ha sido radicada la proposición número 015. Da lectura a la proposición, por favor, secretario. Informar que hace presencia en el recinto de la corporación el diputado José Armando Quiñones Garzón. Cuarto punto. Proposición número 015. De acuerdo a lo establecido en el artículo 143, parágrafo primero de la ordenanza 02 de 2024, como diputado ponente me permito proponer a la Comisión de Hacienda se obvie la lectura del informe de ponencia del proyecto de ordenanza 06 de 2025, toda vez que fue enviado al correo electrónico de cada uno de los diputados para la respectiva revisión, presentada por el diputado Nelson Hernando Roa Rubio. Honorable diputado Nelson Roa, por favor, sustentar la proposición presentada. Muchas gracias, presidente. Toda vez y cumpliendo los lineamientos que nos da el reglamento de la Honorable Asamblea, previamente se envió este informe a cada uno de los correos de los honorables diputados que integran la Comisión de Presupuesto. Por tal razón, se pide y se pone en consideración se omita la lectura del informe de ponencia. Muchas gracias, señor presidente. Se pone en consideración la proposición presentada por el honorable diputado Nelson Roa. Se abre la discusión. Sigue en discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Les pregunto, honorables diputados, ¿aprueban la proposición presentada por el diputado Nelson Roa? Aprobada la proposición, por favor, secretaria, da lectura de la proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ordenanza. Proposición. A la luz de cuanto ha quedado expuesto en este informe de ponencia para primer debate, me permito someter a consideración de la Comisión de Hacienda de la Honorable Asamblea de Boyacá la siguiente proposición. Desde el primer debate del proyecto de ordenanza número 06 de 2025 con el pliego de modificaciones adjunto por la cual se adiciona al presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del Departamento de Boyacá en Deportes Boyacá para la Agencia Fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones con el pliego de modificaciones adjunto de ustedes, honorables diputados, respetuosamente, Nelson Hernando Roa Rubio, diputado ponente. Tiene el uso de la palabra, honorable diputado, para presentar su informe de ponencia. Ordenanza número 006 del 2025, por la cual se adiciona el presupuesto de rentas, gastos y recursos del capital del Departamento de Boyacá y Deportes Boyacá para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. El origen de esta importante proyecto de ordenanza viene del gobierno departamental, quien en cabeza del gobernador Carlos Andrés Amaya, de la secretaria de Hacienda Sandra Marcela Villegas Castellanos y de la querida gerente de Indeportes, la doctora Lutari Guerrero, tuvieron a bien radicar este importante proyecto de ordenanza, cuyo objeto tiene como fin adicionar unos importantes recursos resultantes del cierre fiscal de la vigencia 2024 y que son necesarios para la operatividad del Instituto de Deportes de Boyacá y tiene como fin primordial el bienestar de las personas a las cuales llegan estos importantes recursos que tienen como propósito mejorar su calidad de vida. Como antecedentes tenemos la ordenanza número 009 del 2024, por la cual se autorizó el Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá, nuestro Gran Plan de Boyacá, la ordenanza número 038 del 29 de noviembre del 2024, que estableció y aprobó el presupuesto de rentas y gastos y recursos de capital de la vigencia 2025, y la ordenanza 016, que es la que creó el Instituto de Deportes de Boyacá. Le damos la bienvenida a mi honorable diputado liberal Dairo Herrera. Como justificación les comentaba que a 31 de diciembre, como hacen todas las entidades públicas, en el cierre presupuestal determinaron
importantes en diferentes rubros y que se mencionan a continuación. Para un total de 2.206.641.760 pesos, provenientes de la siguiente manera: impuesto al consumo de cigarrillos y tabacos correspondiente a un 30% por 448.276.763 pesos, tasa pro deporte y recreación 845.066.414 pesos, tasa pro deporte y recreación 165.897.117, ligas deportivas 747.401.466, los cuales arrojan el consolidado de 2.206.641.760 pesos. La justificación, hemos mencionado que conforme a la ejecución presupuestal de la vigencia 2024 quedaron los saldos anteriormente mencionados y cuyo propósito tienen como fin incluirlos dentro del presupuesto fijado para la vigencia 2025. Es decir que vale la pena mencionar que estos recursos tienen destinaciones específicas, como son las ligas deportivas, como son los recursos de impuesto al consumo de cigarrillos y tabacos, con destinación específica a los municipios del departamento de Boyacá, y los recursos denominados tasa por deporte y recreación con destinación específica según ordenanza 013 del 2020. Es de la administración y el mandato legal que los recursos que queden en la vigencia y que hagan parte de su correspondiente presupuesto deben ser adicionados a la vigencia siguiente, con el fin de poder dar cumplimiento a las metas, programas, proyectos y demás que hayan sido aprobados previamente por cada una de las entidades, que en este caso es el Instituto de Deportes de Boyacá, y cuyo propósito es la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre por parte de la población boyacense. Se presentaron algunas modificaciones. La primera es: modifíquese el preámbulo del proyecto de ordenanza, el cual quedará así. El texto anterior decía: la presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación, y se propone el texto: la presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Frente a la legalidad, sobre el contenido del proyecto de ordenanza y los documentos anexos de conformidad con la exposición de motivos y en mi calidad de diputado ponente de la Comisión de Hacienda de la Honorable Asamblea, me permito conceptuar que el proyecto de ordenanza radicado bajo el número 06 del 2025, por la cual se adiciona al presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del Departamento de Boyacá y Indeportes Boyacá para la vigencia fiscal 2025, y se dictan otras disposiciones bajo las consideraciones de hecho y de derecho, es legal, pues ha sido construido y presentado según los postulados de la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normatividad vigente acorde con la materia. De acuerdo con la exposición de motivos, el contenido del proyecto de ordenanza 06 del 2025 y los documentos honestos, en mi calidad de diputado ponente de la Comisión de Hacienda de la Honorable Asamblea y en concordancia con el artículo 137 de la ordenanza 002 del 2024, que es nuestro reglamento, me permito conceptuar que el proyecto de ordenanza radicado bajo el número 06 del 2025, por la cual se adiciona al presupuesto de rentas y gastos y recursos de capital del Departamento de Boyacá, Indeportes Boyacá, para la vigencia fiscal 2025, y se dictan otras disposiciones, es conveniente, toda vez que cumple con los requisitos de forma establecidos por la Constitución y el reglamento interno de nuestra honorable Asamblea del Departamento. Y la proposición que presentamos a la honorable comisión es la siguiente: a la luz de cuanto ha quedado expuesto en este informe de ponencia para primer debate, me permito someter a consideración de la Comisión de Hacienda de la honorable Asamblea de Boyacá la siguiente proposición:
Entonces, el primer debate al proyecto de ordenanza número 06 del 2025 con el pliego de modificaciones adjunto, por la cual se adiciona al presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del Departamento de Boyacá, Indeportes Boyacá, para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Muchísimas gracias, señor presidente. Está sustentado el informe de ponencia. A usted, honorable diputado, sustentada la proposición, se pone a discusión de la honorable Comisión de Hacienda. Honorable diputado Jairo Pacheco, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para su señoría y para todos los compañeros de la Comisión del Plan, para nuestra gerente de Indeportes, su equipo de trabajo, la secretaria de las unidades de apoyo y las personas que nos siguen a través de las redes sociales. A ver, para presentar el voto de este proyecto de ordenanza, sabemos que es el mismo objeto del proyecto, con diferente número, que se estudió en sesiones extraordinarias y que fue retirado. Pero en esta ocasión, pues, voy a anunciar mi voto positivo, ya que es un proyecto de trámite y que a veces las cosas más sencillas que se ven son las que a veces presentan más dificultades. Y es lo siguiente, señor presidente, señora secretaria y compañeros, que nosotros no molestamos por molestar. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Y realmente, pues, ejemplo, en la retirada del proyecto, no fue la que el reglamento contempla. Se hicieron totalmente diferentes las cosas. Entonces, pues, presidente, para que de aquí en adelante, y tanto en la, en la plenaria, hagamos las cosas bien. Ya estaba en la discusión. Ya había habido primer debate, estábamos en segundo debate, estaba en la discusión. Ahí, para retirar ese proyecto, prácticamente tocaba era votarlo negativo. Y la que hizo la proposición para retirar el proyecto fue la secretaria de Hacienda, que no tenía pues ya prácticamente nada que ver. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, no votamos el retiro de ese proyecto porque pues no estaba bien hecho. Por eso, para que de aquí en adelante, le digo, las cosas más fáciles a veces son las ser más fáciles son las que a veces se cometen más errores. Entonces era mi constancia de que ese proyecto fue mal retirado. Y por lo contrario, pues también, como lo manifesté, anunciar mi voto positivo, ya sabiendo que es un proyecto de trámite que realmente pues no conlleva a grandes debates, y pues sí decirle a la gerente que ojalá estos recursos que se adicionan sean lo correctamente ejecutados. Yo sé que más adelante vamos a hacer alguna control político, que estaba desde el año pasado, que el primer entidad que íbamos a tener acá en el control político, porque hay bastante quejas, era Indeportes, pero se ha aplazado. Pues en la mesa directiva, para que nos dé el cronograma, a ver cuándo vamos a hacer ese control político, porque pues hay bastantes preocupaciones en el tema, ejemplo, de la piscina, que realmente ya lleva mucho tiempo y al día de hoy no le vemos luces para cuando esté funcionando esta importante piscina, y estamos perjudicando a nuestros deportistas aquí de la ciudad, porque tienen que, para practicar, desplazarse a otras ciudades, y realmente es una obra que se requiere, que en la administración anterior, como diputado, también aprobamos importantes recursos para terminar esta obra, y hoy pues la vemos abandonada. Eso sería, señor presidente. Gracias. A usted, honorable diputado Jairito Pacheco, tiene el uso de la palabra el ponente, diputado Nelson.
Gracias, querido presidente, y muchísimas gracias, diputado Jairo Pacheco, por anunciar su voto positivo. Comentarle frente a su preocupación, que también fue una preocupación que nosotros analizamos en esa sesión, y es de los vacíos que tiene el reglamento interno de esta honorable asamblea. Pero si nos remitimos a la ley quinta del Congreso, ahí encontraremos que la forma como se retiró es una forma prevista por la ley, solo que el reglamento interno de la Asamblea tiene ese vacío. Pero con toda seguridad y de manera tranquila, tengo que decirle, señor diputado, que válida su preocupación, pero fue una preocupación que nosotros también pudimos resolver ese día acudiendo a la ley quinta del Congreso de la República. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable ponente diputado, tiene el uso de la palabra el diputado Dairo Rubén Herrera. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos mis compañeros diputados, a la doctora Ángela, a todos los unidades de apoyo y a los asistentes. Sí, este proyecto ya, como bien lo dijo el compañero Jairo, ya había sido presentado pero retirado y nuevamente pues lo tenemos aquí. Yo había votado positivamente, doctor Nelson, y sigo votando positivo porque entiendo que son recursos que se necesitan para incentivar el deporte en el departamento de Boyacá. Pero seguimos con los mismos problemas, y es que siempre se ha hablado de que cumplamos con el reglamento, y el informe de ponencia llegó a las 5 de la tarde ayer y dice el reglamento que son 24 horas antes. Si no estoy mal, un día. Sin embargo, no dice el día anterior, porque lo pudiera enviar a las 11 de la noche para sesionar a la 1 de la mañana. No, se supone que es un día anterior y un día son 24 horas, ¿no? Bueno, de todas maneras anuncio mi voto positivo porque entiendo la importancia de los recursos y como bien lo decía el compañero Jairo, eso es un proyecto de trámite que nosotros debemos pues apoyar. Pero sin embargo nos sigue quedando ese sinsabor de que siempre nos llegan las cosas a última hora y seguimos cometiendo los mismos errores. Ojalá podamos de aquí en adelante, ¿verdad?, remediar toda esta situación y hacerlo conforme lo dice el reglamento. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. A usted, honorable diputado, tiene el uso de la palabra diputado Carlos Torres. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero unirme pues a lo dicho por el doctor Jairo Pacheco. Si no estoy mal, el artículo con el que sustentaron el retiro del proyecto de la ley quinta dice que un proyecto de ordenanza podrá ser retirado por su autor siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate. Ya estábamos en segundo debate y sea de iniciativa de algunos diputados. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la comisión respectiva. Ya no estábamos en comisión, sino estábamos en plenaria. Por otra parte, lo que en mi concepto debería haber sucedido es que debió haberse continuado con la discusión de la proposición, porque estábamos en la proposición y lo más correcto debió haber sido, digamos, sometido a votación la proposición, que hubiera sido negativa o sea, al votar negativo todos los diputados de la plenaria, pues se había archivado el proyecto y ahí había quedado. También quiero aclarar pues que, con todo respeto y un saludo a la doctora Luzdari Guerrero y a las demás personas de Deportes, pues que nosotros acá no estamos obviamente para ponernos a los proyectos, bien lo dijo el doctor Pacheco, es un proyecto de trámite que es necesario, que hay unos superávit, que se requiere pues que se incorporen al presupuesto y contra eso y la parte técnica pues no hay ninguna discusión. Es importante y se debe hacer. Pero bueno, eso con respecto a lo dicho por el diputado Jairo Pacheco, pues yo también considero que no fue la forma correcta, así hayan ocurrido a la ley quinta. Por otra parte, también tenía algo que decir frente a lo que acaba de decir el doctor Dairo Herrera, y es que el proyecto fue radicado. De hecho, tengo una constancia y pues yo quiero disculparme con la doctora Luzdari Guerrero, con el Indeportes y quizás con todos esos deportistas que están esperando los recursos y esas adiciones para que sean invertidos en
en ese sector del departamento tan descuidado y tan abandonado que es el deporte. Pero entonces yo sí considero que esos errores de trámite del proyecto, no del trámite de la ordenanza que adiciona los recursos al deporte, sino del trámite del proyecto, cómo fue radicado y cómo fue su desarrollo de ahí para acá, desde ayer 3 de la tarde. Entonces yo quiero leer la constancia porque yo he radicado unas constancias. Bueno, y quiero advertir y decir, doctora Luz Dari, que cuando se le dio debate a este mismo proyecto que se archivó la vez pasada en comisión, yo también radiqué una constancia y les dije que era bueno que lo retiraran y lo volvieran a pasar porque tenía unos errores. Y pues todos como que me atacan o me dicen, no, pero es que usted se opone, el doctor, no, todos no, excepto los diputados liberales que siempre han estado también de acuerdo, pero el doctor Jonales, que yo porque votaba negativo y que aún así hacía preguntas, pero pues es que realmente yo considero que este es el escenario para hacerlo y este es el escenario para dar el debate, para que las cosas queden bien, y yo lo dije acá en una sesión pasada que pues voy a leer y volver a leer y volver a leer y volver a leer los proyectos porque pues que tenemos que hacer las cosas bien. También considero que sí hay unos errores en el reglamento interno y unos vacíos que hay que arreglarlos rápidamente, pero mientras sigan existiendo esos errores va a seguir habiendo debate aquí, va a seguir habiendo problemas con los proyectos. Entonces voy a radicar una constancia, pero la voy a leer porque las que radiqué la vez pasada no las leyeron, o bueno, las leen no con la objetividad que debe ser. Entonces la constancia dice, presidente y queridos diputados, en obediencia al artículo 195, constancias de la ordenanza 002 del 2024, me permito radicar ante la Secretaría de la Comisión de Hacienda la siguiente constancia para su debate y que sea incorporada en el acta correspondiente. Me permito oponerme a la oposición de dar primer debate con el que termina el informe de ponencia del proyecto de ordenanza 006 del 2025, en razón que el proyecto de ordenanza fue radicado el 3 de marzo del 2025, o sea, ayer, por el doctor Germán Alexander Aranguren Amaya, secretario general, con radicado número 2025-0206 a las 3:42 p.m. Fue radicado ayer a las 3:42 p.m. y un día sería hoy a las 3:42 p.m. Y si miramos el reglamento, vamos a ver que dice un día, no 24 horas ni hasta un día. Recibido por la secretaria Joana Rivera y entregado por la señora Marisol a las 5. A las 5:08 p.m. se envía por correo electrónico la ponencia a nosotros, los diputados, y minutos antes el resto de la documentación que acompañaba el proyecto también se envió. También se envió la reprogramación de la citación a las 5 p.m. y orden del día de la Comisión de Hacienda, con el cual se viola flagrantemente el parágrafo primero del artículo 137 de la ordenanza 002 del 2024, que establece, artículo 137, informe de ponencia. Parágrafo primero, el informe de ponencia debe ser publicado en la página web de la Asamblea Departamental de Boyacá y enviado a los correos electrónicos de los diputados de la comisión con al menos un día. Al menos un día son 24 horas. Son 24 horas. Perdón un segundito, por favor. Entonces, el artículo 59 de la Ley Cuarta de 1913, aún vigente, dice: todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal se entenderán que terminan a la medianoche del último día de plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común y por día el espacio de 24 horas. Un día, 24 horas, según la Ley Cuarta de 1913, artículo 59, aún vigente. Digamos, por si cree que hay un vacío en el reglamento. Pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, en el parágrafo primero dice: el informe de ponencia debe ser publicado en la página web de la Asamblea Departamental de Boyacá y enviado a los correos electrónicos de los diputados de la comisión con al menos un día previo a la discusión. Teniendo en cuenta el concepto jurídico de la gobernación de Boyacá en el sentido de observar las normas establecidas en el reglamento interno,
So pena de anular las actuaciones de la Asamblea Departamental que sean contrarias al mismo, me permito solicitar a la Comisión de Hacienda aprobar el retiro del proyecto de ordenanza para que se corrija su trámite y no aplazar más la adición de estos importantes recursos para el Indeportes. Que según lo que yo entiendo de lo que acabo de exponerles y sustentarles es que según la norma tiene que llegar, el proyecto se radicó a las 3:42 y si se hubiera radicado o si se hubiera subido a la página web a las 3:42 ayer mismo, hasta hoy a las 3:42 p.m. se cumplía un día, o sea, las 24 horas. ¿Esto qué significa? Que por algo se hacen las normas. Esto debe haberse subido y darle 24 horas para nosotros empezar el debate aquí. ¿Para qué principalmente? Para que todas las personas de los diferentes sectores del deporte de Boyacá puedan estudiar el proyecto, puedan leerlo, puedan venir aquí con suficiente tiempo y controvertir y tomar la palabra quizás de estos recursos que se van a debatir el día de hoy acá y que seguramente se van a incorporar. No sé si hoy o el día que sea se tendrán que incorporar. Pero nosotros también como diputados tenemos el derecho de que se nos dé un tiempo para estudiar los proyectos. Yo ayer les cuento que estaba en una vereda de Aquitania que se llama Cisbaca, como a 2 horas y media de mi casa, y al final me llama Juliet, que había llegado, mi secretaria, Juliet Preciado, que habíamos sido citados a debatir un proyecto en comisión. Llegué a mi casa como a las 9 de la noche. Eso significa que uno está obligado a llegar a estudiar el proyecto. Y me parece que hay que tener un tiempo prudencial, tanto los diputados como la comunidad en general. Si yo quisiera, digamos, en el estudio del proyecto, pedir alguna información al Indeportes, pedir alguna información a la Secretaría de Hacienda, pedir alguna información a la asesoría jurídica o a la oficina jurídica, ¿cuánto tiempo tendría yo para eso? Ninguno, porque tendría que madrugar 8 de la mañana, pedir la información para que se pueda hacer un buen debate en este escenario que es la Asamblea de Boyacá. Entonces, por esa razón, voy a radicar la constancia. Yo vuelvo y le insisto, y con todo el respeto y mis disculpas a la doctora Luzdari Guerrero y a las personas de Indeportes, yo no quiero oponerme a estos proyectos de trámite tan necesarios, pero si los diputados de la comisión y si los diputados de la plenaria tuvieran en cuenta todas estas cosas, se van a dar cuenta que los errores de trámite son de la mesa directiva, o sea, no son de nosotros. Nosotros simplemente los encontramos y los ponemos a consideración. Así que me parece que digamos que sí hay que llamar la atención también es a las personas que organizan los tiempos, las personas que organizan todo el trámite para que los proyectos lleguen a nuestros correos y tengamos el suficiente tiempo. Y como hablábamos con algún amigo, las leyes se han caído en el Congreso por cuestiones de trámite y principalmente porque no se le da la socialización suficiente a la comunidad, y subir el proyecto a la página web tiene que la comunidad tener al menos un día para poder observar y venir aquí y controvertir y pedir información. Entonces, más es como por el tema de la socialización con la comunidad que está esperando los recursos que se incorporen para el deporte del departamento de Boyacá. Gracias, presidente. Entonces voy a radicar la constancia. A usted, diputado Carlos Torres, también darle un saludo muy especial a la doctora Luzdari Guerrero, que nos acompaña desde Indeportes, a su equipo de trabajo. Yo quiero, antes de avanzar en esta discusión, también dar algunas claridades, con el respeto y con el cariño y agradecimiento. Y no lo digo yo solamente, aquí están los videos, la gente y ustedes mismos pueden revisar los videos, y es que aquí se hace una referencia y es que todos atacamos y decimos
que una persona quiere oponerse a que salgan estos proyectos. No, diputado Carlos Torres, de hecho, le agradecí en primer debate y en segundo debate el juicio con el que usted ha venido trabajando. Sus problemas con el diputado John Alex, que no hace parte de esta comisión, son sus problemas, y creo que usted y sus compañeros y todos los que estamos aquí en la Asamblea son testigos que en esas discusiones que tienen no nos metemos. Ese no es un tema en el que nosotros nos tengamos que meter. Sin embargo, y no obstante, pues no somos nosotros, o por lo menos de mi boca no ha salido que usted se opone a ningún proyecto de ordenanza, por tanto ese todos creo que es un poco mal utilizado. De igual manera que no leemos las constancias en el video que era en la primera sesión donde se sometió un proyecto de ordenanza, el proyecto de ordenanza 003-004, secretaria, no me acuerdo cuál era la numeración, de Indeportes, su merced, secretaria, leyó la constancia. Aquí nadie se opone ni tampoco le omite leer con rigurosidad las constancias que cada uno de los diputados a bien tengan radicar y tengan disponer de igual manera el tiempo que tienen ustedes para dar las claridades, pero con ese mismo respeto y con esa misma obligación que tienen o que tenemos nosotros como mesa directiva para darles el uso de la palabra a ustedes. Tampoco podemos permitir que aquí se tergiverse la información. Que se retiró mal el proyecto en ese momento en el que la secretaria de Hacienda hace aquí la solicitud, se sometió a votación por parte de la plenaria de la Asamblea, se sacó la votación para retirar ese proyecto, algunas personas no votaron, pero tampoco dejaron constancia de que se estaba retirando mal. Yo creo que si así consideran, yo vuelvo y lo digo, no soy abogado, me valgo aquí de un equipo de trabajo que hay de la Asamblea. Hoy nos acompaña la jurídica que nos puede dar claridad a cualquier solicitud que tengan ustedes de orden jurídico para decirnos cómo fue el proceso, en qué se valió la Asamblea, en qué nos valemos algunos diputados para hacer ese retiro del proyecto en ese momento, y no se generó en ese momento ninguna constancia ni ninguna observación de las personas que hoy dicen que en ese momento se retiró mal. Hay que dar una claridad también, y aquí el diputado Jairo Pacheco no me deja mentir, si estoy mintiendo también su merced puede pedir el uso de la palabra, y es que el informe de ponencia se tiene que enviar, el proyecto se tiene que enviar 24 horas hábiles antes. Un día hábil son 24 horas, el día previamente anterior a la discusión es el día previamente anterior. Yo no sé, aquí creo que se han discutido, y también agradecerle aquí al doctor Jonathan Sánchez de parte del gobierno departamental, el enlace con la Asamblea. Su merced también nos puede dar claridad que estuvo varios periodos aquí en la Asamblea departamental, si efectivamente se tenía que hacer 24 horas antes. Y yo entiendo las observaciones que se hacen, justamente para eso se creó una comisión que va a volver a revisar el reglamento, y donde seguramente todos estos errores o tal vez todos estos huecos que tenemos dentro del reglamento podremos darle claridad y podemos sustentarlos y agregarlos en esa modificación que pretendemos hacer. Pero hay que dar unas claridades porque es bien importante. Todos aquí hacemos el ejercicio de salir, de vernos con comunidades, de viajar, y no por eso tenemos que dejar de leer, de hacer el estudio riguroso, además que ha hecho la oposición y que ha hecho la independencia y que se le reconoce. De igual manera, si hay dudas, si hay comentarios o observaciones, pues para eso también está aquí el equipo de trabajo en Indeportes. Yo los invito a que de manera muy sana y muy respetuosa, porque el respeto es lo último que podemos perder aquí en la Duma departamental, se hagan las preguntas, las observaciones, los cuestionamientos que tengan por parte de este proyecto de ordenanza, y estoy seguro que tanto ponente como gobierno departamental como Indeportes va a poder dar claridad a esas solicitudes o esas aclaraciones que se necesiten por algunos diputados. No sé, sigue en discusión ponente y diputado Nelson Roa. Gracias, presidente. También me quiero sumar a algo que usted mencionó, y es decirle, doctor Carlitos, con todo el cariño, el respeto y el aprecio que he aprendido a cogerle en este poco periodo que hemos compartido en la Asamblea del Departamento, que nosotros como coalición de gobierno no somos una comisión de aplausos, un comité de aplausos como se menciona en un video. Yo creo que eso es faltarnos al respeto, y creo yo que más allá de las discusiones y los debates que se puedan dar, está el tema del respeto, la convivencia
que debe existir entre quienes tenemos la posibilidad de compartir escenarios como este. Entonces, yo le pido el favor de que nos quite ese señalamiento que de manera, diría yo, irresponsable está haciendo de nosotros. Y para dejarle tranquilidad también, quiero hacer referencia al parágrafo primero del artículo 137, señor presidente, que tácitamente dice: el informe de ponencia debe ser publicado en la página web de la Asamblea del Departamento de Boyacá y enviado a los correos electrónicos de los diputados de la comisión con al menos un día previo a la discusión. Al menos un día previo. Hoy es martes y ayer era lunes. El día previo es la denominación del día como tal. Es lo que tengo entendido yo. Ahí no se habla, querido diputado Jairo, de día hábil o día calendario. Dicen día previo, desafortunadamente. Y creo yo que, tal como lo dice el parágrafo primero, pues se dio cumplimiento al mismo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, ponente y honorable diputado, ya me ha pedido el uso de la palabra la honorable diputada Ángela Ávila, después sigue el diputado Carlos Torres. Gracias, señor presidente. Yo quiero como retomar algunos puntos que me parecen importantes, solo haciendo la salvedad al diputado Carlos Torres, que por lo menos yo no lo he atacado. Él dice que ha recibido ataques de todos los diputados por haber presentado una constancia en la sesión anterior, por lo menos yo no lo hice. Y atacar no creo que hoy pueda ser sentar mi punto de vista frente al trámite de este importante proyecto de ordenanza, que debo recapitular en algo, y es que en primer lugar la constancia que dejó el diputado Carlos Torres en la sesión anterior fue una constancia que ni siquiera nosotros, por imprimirle mayor legalidad, se decidió presentar una proposición, pero ni siquiera esa constancia daba para una proposición. Tal como lo discutimos en su momento con el diputado Rodrigo Rojas, ese simplemente era nos tocaba enmendarlo con el artículo 45 del CEPAC. ¿Por qué? Porque era un error de transcripción. Y nosotros mismos, o en esta comisión, lo que se hizo era que para blindar el proceso, para darle mayores garantías, por haber escuchado a los honorables diputados, se accedió a una proposición que no debimos darla ni siquiera en esa comisión. ¿Por qué? Porque la podíamos, hay que explicarle a la gente que ese no era un error que viciara todo el trámite del proyecto, o no era un error que diera para que no se discutiera este importante proyecto de ordenanza. Y resulta que por darle cabida a la constancia, nosotros hicimos una proposición. Entonces debe dejarle claro a las personas que nos ven a través de redes que no era tal error que nos viciara el trámite. Era porque decía Comisión de Plan de Desarrollo y era Comisión de Hacienda, y además que era un hecho notorio porque absolutamente todos los trámites se habían dado en el marco de la Comisión de Hacienda. Eso en primer lugar hay que dejarlo claro. En segundo lugar, cuando pasó a segundo debate, se decidió retirar el proyecto, y ahora no podemos decir que también estuvo viciado en ese momento porque se retiró mal, porque además porque hicimos las consultas debidas, porque consultamos nuestro reglamento, pero cuando dicen que si el reglamento no tiene algunos vacíos, nos vamos para la ley quinta. Y en el artículo 155 no podemos leer lo que nos conviene y lo que no nos conviene, entonces ahí hacemos la pausa y tenemos que hacer una interpretación integral de ese artículo 155, que dice retiro de proyectos. Un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresional. Hasta ahí no podemos leerlo, porque ahí se entendería
que en primer debate, pues obviamente ya había pasado el primer debate, entonces ahí no, pero ahí no termina el artículo. El artículo dice, en los demás eventos, es decir, cuando ya haya pasado por el primer debate, en los demás eventos se requerirá la aceptación de la comisión o cámara respectiva. Y cuando hablamos de cámara respectiva, es cuando está también la plenaria. Por eso fue que nosotros hicimos el retiro. A veces uno siente, a mi manera de ver las cosas, doloso el tema, cuando dicen, es que después de que hicieron, lo hicieron mal. Pero en ese momento absolutamente no hubo pronunciación o pronunciamiento al respecto. Frente al parágrafo primero, que nos dice del informe de ponencia del artículo 137, yo entiendo, todos estamos haciendo algo, pero estamos en ordinarias, tenemos que tener toda la disponibilidad para estudiar. Y hoy queremos hacerle ver a la audiencia como que nos pasaron un proyecto que cómo nos lo iban a pasar para estudiarlo. Perdónenme, compañeros y honorables diputados, es un proyecto que viene integralmente, está idéntico al primer proyecto. No hubo cambios ni sustanciales ni nada por el estilo en este proyecto de ordenanza. No hubo modificaciones. Las modificaciones exclusivamente las que ya se habían hecho con las correcciones de que no era comisión de plan de desarrollo, sino comisión de Hacienda. Pero que era un proyecto que ya habíamos estudiado. Entendería si tuviera un grado más de dificultad este proyecto de ordenanza, si nos hubieran hecho unos cambios sustanciales por parte de Indeportes, pero en este momento yo lo veo idéntico al primero que nos radicaron. Y en ese sentido, entiendo que son recursos que se requieren para el normal desarrollo de las funciones de Indeportes, así que yo anuncio mi voto positivo. Y no con esto ni con mi intervención siento que esté atacando a ningún honorable diputado. Siempre he mostrado respeto con cada uno de mis compañeros y que esta discusión está también dada en ese mismo marco. Y espero entonces que, así como he escuchado que la mayoría de los honorables diputados van a dar su voto positivo, pues entreguémosle eso a los deportistas y a las boyacenses que están esperando lo más pronto este proyecto de ordenanza. Gracias, señor presidente. A usted, honorable diputada, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Torres. Gracias, señor presidente. No, quiero como que quede claro acá que yo no me siento o no creo que tenga ningún problema ni personal ni con el doctor Jonales López, en absoluto, ni con ninguno de ustedes. Y los debates acá que hacemos y discutimos y controvertimos no son para ponerle el palo en la rueda a los proyectos, ni mucho menos, sino para que, digamos, en el entendido de que existen los manuales, los procedimientos, los reglamentos, pues que se hagan conforme a ello. Entonces, alguna vez les dije aquí también a los diputados que, digamos, uno cuando entra aquí al recinto, pues viene ya investido de alguna confianza que le dieron algunos boyacenses acá, de un partido, bueno, aquí, en este escenario. Pero cuando salimos ya todo eso se quita y va para afuera, y podemos discutir y hablar y ser amigos. Yo aquí no vine tampoco a buscar enemigos ni mucho menos, pero sí vine a hacer la función para la que me eligieron. Entonces yo no considero que tenga ningún problema con Jonales López, el honorable diputado, ni con ninguno de ustedes, ni con el doctor Nelson Roa, que compartimos alcaldía 2012-2015, y bueno, sino que creo que este curul tiene que, pues, representar para cada uno muchas cosas. Para mí es una responsabilidad muy grande frente a la comunidad. Entonces, también quiero, doctor Nelson, decirle que yo estuve muy, salí muy desanimado, muy como impotente en la última sesión, cuando pasé una proposición para que se
citara en estas sesiones ordinarias a control político a la Oficina Jurídica de la Gobernación. Sustenté bien por qué era, pero veo que no es del interés de la mayoría de la Asamblea. Quizás los compañeros diputados del Partido Liberal, Marjorie, votaron positivo, la diputada, pero la mayoría, como siempre, no la aprobaron, así como no aprobaron la proposición del doctor Juan Camilo Morales frente a saber qué es lo que va a pasar con el Hotel UNSA. Entonces, en esa sesión, el doctor Rodrigo Rojas mencionaba, y lo dijo al final, que él fue el que mencionó lo de los aplausos aquí, y yo retomé en ese video, doctor Nelson, las palabras que había hecho el doctor Rodrigo, porque me parecía que estaba de acuerdo con él. Ahora, si es el caso, entonces me disculpo por eso, doctor Nelson, no usaré ese tipo de comentarios, pero eso me obliga a sustentar muchísimo más las publicaciones que yo haga, porque gracias a Dios aquí queda todo grabado, queda todo dicho, y se puede sacar los fragmentos de los votos de los diputados. Digamos, yo no creo que eso tampoco sea ilegal poder publicar eso a la comunidad de quienes votan negativo y positivo a las proposiciones. Yo solamente quería que se hiciera un control político. Realmente salí muy desanimado, muy impotente frente a que si hay un lugar donde se puede hacer el control político es aquí, en la Asamblea del Departamento. Pero lo negaron y es algo muy importante que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Entonces, eso es lo que pienso, y frente a lo que dice la doctora Ángela, pienso que, y el sustento de que es un día antes, o sea, que era ayer, no las 24 horas, bueno, el proyecto podía ser igual, no se le cambió nada, pero sí hay que tener en cuenta algo supremamente importante, que creo que es lo más importante, que es la participación ciudadana y la publicación y la socialización de los proyectos. Quizás eso se nos olvide o quizás no sea, digamos, como tan de peso cuando se pasan los proyectos, pero si ustedes ven, si el artículo 137 dice que tiene que subirse a la página web, o sea, si se hizo esa norma debe ser por algo. ¿Para qué se sube a la página web? Pues para que la comunidad en general, y más los que están pendientes de qué pasa con los recursos del deporte en Boyacá, pues estén pendientes y tengan la posibilidad de leer otra vez y releer, como digo yo, los proyectos, para que puedan venir aquí a este escenario o enviar un correo a algún diputado por intermedio de alguien, plantear una pregunta o una inquietud frente a los recursos. A mí me parece que si hay algo de peso, más que nosotros tengamos el tiempo para leerlos y estudiarlos y pedir información, es eso, la publicación, la socialización. Y yo creo que una socialización no puede darse. Y además, yo considero que a nosotros nos citan diputados, doctor Pacheco, doctor Dairo, nos citan a la hora que ustedes quieren. Nos han citado a las 7 de la mañana, nos han citado a las 5 de la tarde y aquí estamos. Si ustedes nos hubieran citado hoy a las 3:42 p.m. o a las 5, aquí estaríamos, y si hubiera cumplido un día, que la norma dice que un día son 24 horas, aquí estaríamos a las 3 o a las 5 de la tarde y no pasa nada. Pero es que sí es importante, y recalco, que la gente que revise la página web de la Asamblea de Boyacá, estudie, lea los proyectos que aquí debatimos, que son tan importantes, y yo no niego que estos recursos vayan a ser supremamente bien utilizados para el tema del deporte en el departamento de Boyacá, y quiero dejar eso como constancia. Yo no me opongo a eso, pero sí controvierto lo que tiene que ver con los trámites de los proyectos y con la publicación de ellos. Gracias, presidente. Honorable diputado, les recomiendo y les aconsejo también, porque estamos en discusión, como termina el informe de ponencia del honorable diputado Nelson Roa, digamos que las otras observaciones, el tema de las proposiciones que se han pasado en otros espacios, pues se pueden dar esas discusiones. Yo lo que tengo que decir es que tengo entendido que el presidente de la Asamblea, en conjunto todos, vamos a organizar un cronograma donde vamos a citar aquí secretarios, como ya lo hemos hecho. Yo creo que eso de los aplausos, aquí han estado en debate de control algunos secretarios, creo que nunca se ha negado eso, porque además es nuestra función. Entonces esperamos obviamente que el diputado Óscar Montañez
nos invita y nos convida a que todos como asamblea podamos organizar un cronograma para escuchar las dudas que tenemos de algunas secretarías e institutos descentralizados. Diputado Jairo Pacheco. Gracias, presidente. No, es lo siguiente, pues miren que, como lo dije en mi intervención anterior, yo en esta ocasión no nos estamos oponiendo a este proyecto, como es un proyecto de trámite. Simplemente yo hice como una sugerencia, presidente, de que las cosas se deben hacer mal. Yo voy a votar positivo y realmente, pues si queda el mando, pues de pronto nos veamos involucrados en algún tema de aprobación de este proyecto que no se cumplió con los requisitos legales. Secretaria, yo creo que en la asamblea pasada, en el reglamento anterior, y diputado Jonathan, que usted estaba ahí, decía 24 horas. Teníamos que subir el informe de ponencia, y yo creo que varias veces no nos alcanzó los tiempos, en varias ocasiones no nos alcanzó los tiempos porque no nos daba las horas para cumplir con los debates, que eran 24 horas. Y realmente eso es un tema de discusión, pues que en esta ocasión en el reglamento quedó un día con anterioridad, pero lo que decía el diputado Carlos, un día son 24 horas. Y seguramente pues aquí lo vamos a aprobar, va a pasar, pero sí tengamos en cuenta, secretaria, presidente de la comisión, porque es que llega, dice Carlos, que radicaron el proyecto a las 3, que subieron el informe a las 5, entonces pues estábamos citados inicialmente a las 7 de la mañana, entonces pues eso no dan los tiempos para que la gente pueda ver los proyectos. No nos estamos oponiendo, simplemente hagamos las cosas bien, porque pues yo ya anuncié mi voto positivo, realmente no me quiero ver inscrito. Es eso, y no estamos en contra, ustedes tienen la razón. Y hay algunas veces que ustedes utilizan el reglamento, otras veces utilizan las leyes a su conveniencia, pero un día hábil, un día es de 24 horas. Y yo estoy seguro que la vez pasada, por eso me acuerdo que en varios proyectos nos tocaba hasta otro día para poder dar cumplimiento, porque no se cumplían con los tiempos las 24 horas. Pero pues, ténganlo en cuenta. Aquí lo que le estamos haciendo ver a ustedes que pues no nos queremos ver. Ojalá no lo vayan, pero si hay alguna demanda que no nos queremos ver envueltos en el trámite, en el procedimiento, en la aprobación de estos proyectos. Gracias, presidente. A usted, diputado Jairito Pacheco, yo antes de darle la palabra al diputado Jairito, quiero hacer también una aclaración. Y es que aquí la gran mayoría de espacios, de citaciones y de días los hemos coordinado. Es más, yo lo voy a decir en público, y es que la gran mayoría de espacios los hemos coordinado por favores y peticiones que me han hecho directamente ustedes. El diputado Jairito me hizo alguna vez una solicitud porque iba para Casanare, con Jairo también tuvimos la oportunidad. La condición siempre está en ayudar y poder coordinar esos espacios, no a escondidas de ustedes. Pero en eso sí les vamos a pedir un favor para dar claridad, porque aquí están pasando dos cosas. La primera es que hacen la observación que se retiró mal el proyecto anterior. Y vuelvo y digo, en ese momento que votamos, sanamente hubieran podido hacer esa observación para que quedara aquí como constancia. Y lo segundo es que ayer entonces se envía toda la documentación, teniendo chats, porque tenemos chats donde podemos coordinar, donde hemos coordinado horarios, donde ustedes también pudieron haber dicho, oiga, venga, pero hay 24 horas que necesitamos estudiar más, y no se hizo, y lo utilizamos constantemente. Entonces, yo en ese orden de ideas, yo en lo absoluto tengo por qué decir que ustedes o se oponen a todos los proyectos de ordenanza, cada quien desde su espacio, desde su condición, cada quien respetando los votos legítimos que sacó y que lo hizo estar aquí, pues tendrá su manera de trabajar y de poder avanzar, pero sí les pedimos que ojalá todas esas observaciones se puedan hacer previo. Miren que da un mensaje, no sé, yo tomé un mensaje que llegamos aquí a la discusión y sí pasan todo eso. ¿Por qué citaron y no citaron 24 horas antes? Pues esas discusiones se pueden dar y fácilmente se hubiera podido correr, digamos, la citación como se corrió inicialmente. Yo les cuento, estaba inicialmente a las 7 de la mañana, ayer el diputado Nelson estaba en exámenes médicos y tuvo que madrugar esta mañana desde Bogotá, y por eso amablemente y en ese sentido de colegaje que tenemos y que intento tener yo con todos sin importar colores o condiciones, corrí
la citación para las 9 de la mañana. Pero entonces, sí, para dar esas claridades que ojalá se puedan hacer, esas observaciones que agradecemos, que hacen con juicio, con el mismo juicio que le meten al estudio de los proyectos de ordenanza y de los informes de ponencia, pues se puedan hacer previamente y no sea el espacio donde esas observaciones que se pudieron hacer antes, pues se hagan aquí. Yo creo que aquí este es el espacio y la discusión para, si tienen alguna duda de tema de informe de ponencia, del proyecto de ordenanza, pues vuelvo y les digo, aquí está la doctora Luz Dari para que nos pueda dar claridad. Yo quería decir eso de manera muy respetuosa a mis compañeros diputados. Tiene el uso de la palabra diputado Jairo Herrera. Gracias, presidente. Sí, es para que tengamos en cuenta un concepto de la función pública que encontré por acá, el concepto 301391 de 2021, donde aclara precisamente los tiempos, los términos para presentar el informe de ponencia, y aquí claramente dice en el concepto, señala la Ley 4 de 1913 sobre el régimen público y municipal, modificada por la Ley 19 de 1958, establece en su capítulo 6, titulado Promulgación y observancia de las leyes, lo siguiente: artículo 59, todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal se entenderán que terminan a la medianoche del último día de plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, y por día el espacio de 24 horas. Ese es el concepto para que lo tengamos en cuenta, porque sí hace mención a las 24 horas, que es el día inmediatamente anterior. Entonces, pues no sé, señor presidente, si tengamos la posibilidad de tener un receso para analizar esto, porque el voto, pues yo ya lo anuncié positivo, pero si hay un error de trámite, podemos retractarnos de este voto, porque podemos cometer un error, como bien lo dijo el diputado Jairo Pacheco. Lo dejo a su consideración, señor presidente. Gracias. Diputado Armando Quiñones. Gracias, señor presidente. Sí, yo quiero también agregar algo de lo que es la discusión de los proyectos. Yo pienso que acá en este recinto de la Asamblea de Boyacá, todos los diputados, sea en plenaria o sea en comisión, hemos tenido la suficiente ilustración, la suficiente capacidad para, de acuerdo a la ley, hacer nuestras observaciones y aprobar los proyectos. Y claro, y aquí es donde se discuten y aquí es donde se controvierten. Y yo creo que aquí nosotros, los 16 diputados, fuimos elegidos por el pueblo boyacense. Y le estamos dando cumplimiento a ese mandato de los boyacenses. Unos que estamos en coalición, otros que están en oposición, otros que están en independencia. Pero todos apuntamos a la ley, a que el reglamento interno, que hoy es el que está operando, está de acorde a la ley. Y por lo tanto, cuando dicen ustedes que el trámite, es que es claro donde dice que el informe de ponencia debe ser publicado en la página web de la Asamblea Departamental de Boyacá y enviado a los correos electrónicos de los diputados de la comisión con al menos un día previo a la discusión. Y eso está haciendo. Y por ello hemos pedido receso para que si hay algún problema en el trámite de un proyecto, pues se pueda solucionar, porque aquí lo que queremos es que haya la legalidad, todo se haga en legalidad, y el mismo señor gobernador siempre dice, todo que sea acorde a la ley, y por ello lo estamos haciendo. Por lo tanto, señor presidente, yo pienso que nos estamos acá ciñendo al artículo 137 del reglamento en el parágrafo primero, y si este reglamento lo hicimos acorde a la ley, pues no tendría ningún principio de error ahí como se quiere mencionar acá. Sin embargo, los jurídicos, tanto de la Asamblea como de la Gobernación, dieron un concepto sobre este tema. De ahí que la legalidad sería la que se requiere para tal fin, señor presidente. De acuerdo a la solicitud realizada por el honorable diputado Jairo Rubén Herrera, se pone a consideración de la Comisión de Hacienda un receso por el término de 15 minutos.
Sigue en discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Aprueban el receso, honorables diputados. Se aprueba el receso por 15 minutos. Señora secretaria, llamar lista, por favor. Honorable diputada Ángela Patricia Vilamón. Presente. Diputado Dairo Rubén Herrera Pérez. Diputado Jairo Pacheco Suárez. Diputado Felipe Andrés Puentes Vela. Presente, secretaria. Diputado Armando Quiñones Garzón. Presente, señora secretaria. Diputado Nelson Hernando Roa Rubio. Diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre. Presente, señora secretaria. Señor presidente, me permite informarle que existen quórum decisorio y deliberatorio. Habiendo quórum decisorio y deliberatorio, se levanta el receso que se había aceptado por parte de la Comisión de Hacienda. Y entonces sigue la discusión de la proposición presentada por el honorable diputado y ponente Nelson Roa. Anuncio con la que termina el informe de ponencia. Es la que está en discusión. Sigue en discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. Honorables diputados, aprueban la proposición con la que termina el informe de ponencia presentada por el honorable diputado Nelson Roa. Por favor, secretaria, tomar votación. Diputada Ángela Patricia Vilamón. Positiva la proposición. Diputado Dairo Rubén Herrera Pérez. Negativo a la proposición. Diputado Jairo Pacheco Suárez. Diputado Felipe Andrés Puentes Vela. Positivo, secretaria. Diputado Armando Quiñones Garzón. Positivo. Diputado Nelson Hernando Roa Rubio. Positivo. Diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre. Por mi constancia mencionada aquí y radicada, mi voto es negativo. Diputado Jairo Pacheco Suárez. Ausente. Está votando la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ordenanza 06 de 2025 en primer debate, señor diputado. Diputado Jairo Pacheco Suárez. De todas maneras, gracias, secretaria. Pues ya hicimos las recomendaciones. Ojalá no se siga ocurriendo y pues en esta ocasión yo voy a votar positivo. 5 votos positivos, 2 negativos, señor presidente. Ha sido aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ordenanza 06 de 2025 en primer debate, señor presidente, con 5 votos positivos. Aprobada la proposición, entonces seguimos con el articulado. Secretaria, por favor, leer el artículo primero. Artículo primero, adicional al presupuesto de ingresos, rentas y recursos de capital del Departamento de Boyacá en Deportes Boyacá para la agencia fiscal 2025, la suma de 2.206.641.760 pesos según el siguiente detalle: código de rubro, fuente, nombre, rubro, valor. 1. Ingresos 2.206.641.760 pesos. 1.2 recursos de capital 2.206.641.760 pesos. 1.2.10 recursos del balance 2.206.641.760 pesos. 1.2.10.0 superávit fiscal 2.206.641.760 pesos. 1.2.10.02.01 fuente R016, recursos de transferencia corrientes a nivel municipal, 448.276.763 pesos. 1.2.10.02.02 R002, recursos tasa pro deporte y recreación, ordenanza número 013 del 2020, 845.066.414 pesos. 1.2.10.02.03 R014, 10% tasa pro deporte y recreación, 165.897.117 pesos. 1.2.10.02.04 R006, escuelas de formación deportiva, ordenanza 056 de 2018, 747.400.466 pesos. Está leído el artículo primero, señor presidente. Luego el artículo primero se pone en discusión por parte de la Comisión de Hacienda. Sigue en discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. Le pregunto, honorables diputados, ¿aprueban el artículo primero? Tomar votación, secretaria. Ángela Patricia Vilamón. Positivo. Diputado Dairo Rubén Herrera Pérez. Negativo. Diputado Jairo Pacheco Suárez. Positivo. Diputado Felipe Andrés Puentes Vela. Positivo. Diputado Armando Quiñones Garzón. Positivo. Diputado Nelson Hernando Roa Rubio. Diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre. Negativo.
5 votos positivos, 2 negativos. Se aprobó con 5 votos positivos el artículo primero del proyecto de ordenanza 06 de 2025 en primer debate, señor presidente. Siguiente artículo, secretaria. Artículo segundo, adicional al presupuesto de gastos de inversión de Indeporte Boyacá para la vigencia fiscal 2025 la suma de 2.206.641.760 pesos moneda corriente según el siguiente detalle. 2. Código rubro fuente, nombre rubro valor. 2. Gastos 2.206.641.760 pesos. 2.3. Inversión 2.206.641.760 pesos. 2.3.2. Adquisición, bienes y servicios, 1.758.364.997 pesos. 2.3.2.02, adquisiciones diferentes de activos, 1.758.364.997 pesos. 2.3.2.02.01, materiales y suministros, 260.963.561 pesos. 2.3.2.02.01.003, otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo, 260.963.531 pesos. 2.3.2.02.01.003.02, nuestro gran plan es Boyacá, adquisición de suministros en juegos intercolegiados, 165.897.117 pesos. 2.3.2.02.01.003.02, R014, 10% tasa de prodeporte y recreación, 165.897.117 pesos. 2.3.2.02.01.003.04, nuestro gran plan es Boyacá, adquisición de bienes y mantenimiento activos, 95.066.414 pesos. 2.3.2.02.01.003.04, R002, recursos, tasa pro deporte y recreación, ordenanza número 013 del 2020, 95.066.414 pesos. 2.3.2.02.02.005, R002, recursos, tasa pro deporte y recreación, ordenanza número 013 del 2020, 250 millones de pesos. 2.3.2.02.02.009.03 R006, escuelas de formación deportiva, ordenanza 056 de 2018, 747.401.466 pesos. 2.3.2.02.02.009.15 R002, recursos, tasa pro deporte, recreación, ordenanza número 013 de 2020, 500 millones de pesos. 2.3.3.05.09 a otras entidades del gobierno de general, 448.276.763 pesos. 2.3.3.05.09.054 a establecimientos públicos y unidades administrativas especiales, 448.276.763 pesos. 2.3.3.05.09.054 R016, recursos de transferencia corrientes a nivel municipal, 448.276.763 pesos. Está leído el artículo segundo, señor presidente. Leo el artículo segundo. Se pone en discusión de la honorable Comisión de Hacienda. Sigue en discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Les pregunto, honorables diputados, aprueban el artículo segundo. Secretaria, por favor, tomar votación. Diputada Ángela Patricia Vilamón. Positivo el artículo segundo. Diputado Jairo Rubén Herrera Pérez. Negativo. Diputado Jairo Pacheco Suárez. Diputado Jairo Pacheco Suárez. Positivo, dijo. Diputado Felipe Andrés Puentes Vela. Positivo, secretaria. Diputado Armando Quiñones Garzón. Positivo, señora secretaria. Diputado Nelson Hernando Roa Rubio. Positivo, secretaria. Diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre. Negativo. 5 votos positivos, 2 negativos al artículo segundo, señor presidente. Siguiente artículo, secretaria. Artículo tercero, autorizar al gobernador de Boyacá para que a través de la Secretaría de Hacienda y a la gerente del Instituto Departamental de Deporte Boyacá, Indeportes Boyacá, se realicen los ajustes presupuestales correspondientes a fin de dar cumplimiento a la presente ordenanza. Está leído el artículo tercero, señor presidente. Leído el artículo tercero. Se pone en discusión a la honorable Comisión de Hacienda de la Asamblea Departamental. Sigue en discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Tomar votación. Secretaria, por favor. Diputada Ángela Patricia Vilamón. Positivo. Diputado Jairo Rubén Herrera Pérez. Negativo. Diputado Jairo Pacheco Suárez. Positivo, dice el diputado Jairo Pacheco Suárez. Diputado Felipe Andrés Puentes Vela. Positivo. Diputado José Armando Quiñones Garzón.
Positivo, señora secretaria. Diputado Nelson Hernando Roa Rubio. Positivo. Diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre. Negativo. 5 votos positivos, 2 negativos. Ha sido aprobado el artículo tercero con 5 votos positivos, señor presidente. Siguiente artículo, secretario. Artículo cuarto. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. Está leído el artículo cuarto, señor presidente. Se pone en discusión el artículo 4. Sigue en discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Por favor, tomar votación, secretario. Diputada Ana Patricia Vilamón. Positivo. Diputado Dairo Rubén Herrera Pérez. Diputado Pacheco Suárez. Positivo. Diputado Jairo Pacheco. Diputado Felipe Andrés Puentes Vela. Positivo. Diputado Armando Quiñones Garzón. Positivo, señora secretaria. Diputado Nelson Hernando Roa Rubio. Diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre. Negativo. 5 votos positivos, 2 negativos, señor presidente. El artículo cuarto del proyecto de ordenanza 06 del 2025 es primer debate. Siguiente artículo. No hay más artículos. No, señor. Preámbulo. Por favor, leer el preámbulo, secretario. La Honorable Asamblea del Departamento de Boyacá, en sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los artículos 300, numeral 3 y 5 de la Constitución Política de Colombia, Ley 2200 del 2022, Decreto 111 del 96, Ordenanza 035, 96, 038 del 2024, 02 del 2024, 09 del 2024 de normas legales vigentes. Está leído el preámbulo, señor presidente. Luego el preámbulo se pone en discusión. Sigue en discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Les pregunto, honorables diputados, aprueban el preámbulo. Tomar votación, secretaria, por favor. Diputada Ana Patricia Vilamón. Positivo. Diputado Dairo Rubén Herrera Pérez. Negativo. Diputado Jairo Pacheco Suárez. Vota el diputado Jairo Pacheco. Diputado Felipe Andrés Puentes Vela. Positivo, secretario. Diputado José Armando Quiñones Garzón. Positivo. Diputado Nelson Hernando Roa Rubio. Positivo. Diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre. Negativo. 5 votos positivos, 2 negativos al preámbulo del proyecto de ordenanza 06 de 2025 en primer debate. Ha sido aprobado con 5 votos positivos. Aprobado el preámbulo, por favor, leer el título. Por la cual se adiciona al presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del Departamento de Boyacá en Deportes Boyacá para la año fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Está leído el título, señor presidente. Luego el título se pone a consideración de la Comisión de Hacienda. Sigue en discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Les pregunto, honorables diputados, aprueban el título de la ordenanza. Secretaria, por favor, tomar votación. Diputada Ana Patricia Vilamón. Positivo. Diputado Dairo Rubén Herrera Pérez. Negativo. Diputado Jairo Pacheco Suárez. Diputado Felipe Andrés Puentes Vela. Diputado Armando Quiñones Garzón. Positivo. Diputado Nelson Hernando Roa Rubio. Positivo. Diputado Ernesto Torres Aguirre. Negativo. 5 votos positivos, 2 negativos al título del proyecto de ordenanza 06 de 2025 en primer debate. Una vez aprobado el articulado, el preámbulo y el título del proyecto, les pregunto, honorables diputados, si es su voluntad que este proyecto pase a segundo debate ante la plenaria de la Asamblea del Departamento. Secretaria, tomar lista. Diputada Ángela Patricia Vilamón. Diputado Dairo Rubén Herrera Pérez. No es mi voluntad. Diputada Jairo Pacheco Suárez. Diputado Felipe Andrés Puentes Vela. Sí es mi voluntad, secretaria. Diputado Armando Quiñones Garzón. Positivo. Y es mi voluntad que este gran proyecto para fortalecer el deporte de Boyacá, voto positivo. Y es mi voluntad. Diputado Nelson Hernando Roa Rubio. Con los municipios y todos los deportistas que se van a ver beneficiados con estos proyectos de ordenanza, es mi voluntad que pase a segundo debate. Diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre. Negativo, y no es mi voluntad que el proyecto de ordenanza 006 de 2025 pase a segundo debate por la constancia radicada. Presidente, 5 votos positivos, 2 negativos y a la voluntad de 5 integrantes de la Comisión de Hacienda que el proyecto de ordenanza 06 del 2025 tenga segundo debate. De esta manera, entonces, para segundo debate se designa como ponente al honorable diputado Nelson Roa. Secretaria, por favor. Quinto, participación ciudadana. Me permite informarle que ningún ciudadano se inscribió para participar en la sesión de la Comisión de Hacienda de la fecha. Siguiente punto. Sexto, lectura de correspondencia. Me permite informarle que no hay correspondencia para la sesión de Comisión de Hacienda de la fecha. Siguiente punto. Séptimo, proposición y varios. Me permite informarle que no hay proposiciones escritas para la sesión de Comisión de Hacienda de la fecha. Varios. Tiene
Tiene el uso de la palabra, honorable diputado Jairo. Bueno, es para aclarar mi voto. Y es que en el reglamento anterior en el que modificamos, en el reglamento, en el artículo 124, parágrafo 1, decía al menos el día hábil inmediatamente anterior a su discusión. Era muy diferente a lo que cambiamos, que ahora dice con al menos un día previo a la discusión. Por eso mi voto es negativo, porque se hace referencia a las 24 horas. Y si no, ¿para qué lo hubiéramos modificado? Y está muy claro, por eso hago esta aclaración aquí en varios, para que no quede duda por qué fue mi voto negativo, porque además yo estoy de acuerdo con el deporte y con estas inversiones tan importantes que se van a hacer al deporte en el departamento de Boyacá. Pero tenía que aclarar, dejar esta aclaración, porque sí es muy claro lo que se reformó en el reglamento, precisamente para darnos 24 horas para poder discutir y analizar. Gracias. A usted, honorable diputado, tiene el uso de la palabra el diputado Nelson Roda y siguiente el diputado Carlos Torres. Precisamente, ahí encontró la respuesta. En el reglamento anterior estaba más específico, más claro como tal, pero desafortunadamente el reglamento nuevo, que es el que está en ejercicio, dice otra cosa, doctor David, que es el día previo a la discusión. Entonces ahí sí hubo de pronto una falla de no haber dejado ese punto como estaba en el reglamento, porque se le daba claridad suficiente para que no tuviéramos ese limbo que hoy tenemos. Bueno, queridos compañeros, yo quiero, más allá de las discusiones y teniendo en cuenta que muchos van a acompañar la cumbre de alcaldes, para que por interno me confirmen qué diputados van a estar en Miraflores, y toda vez que nuestro municipio sede, pues yo quiero tener un momento de compartir con cada uno de ustedes, con su acompañante que vaya y demás. Entonces, para que por favor en el transcurso de hoy a mañana me hagan saber. Y asimismo, tenemos previsto con la venia de nuestra querida gerente de Indeportes un encuentro de fútbol mañana a las 3 de la tarde, 3:30, para también quienes quieran participar, aún están a tiempo. Allá bajamos los ánimos que a veces se nos suben, allá podemos disfrutar un rato de esparcimiento, de compañía y demás, podemos darnos patas sin que nos podamos poner bravos. Entonces, mañana a las 3 de la tarde, queridos compañeros, y los que no vayan a jugar, pues nos acompañan. Muchas gracias. A usted, honorable diputado, pero también hago claridad de algo. Si son las 11 de la mañana, si por cosas de la vida mañana se cita, seguramente se tendrá en cuenta, secretaria, que se haga con la antelación solicitada, pero seguramente si se da mañana, seguramente no sé si ese partido se haga o no se haga, o tengamos que estar aquí debatiendo. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Torres. Gracias, presidente. No, finalmente era para apoyar la moción o lo que acaba de decir el doctor Dairo Herrera. El reglamento inmediatamente anterior al que modificamos, pues si decía un día hábil anterior, ahí sí tiene toda la razón, era un día antes, o sea, ayer. Sí, pero entonces precisamente creo que aquí se debatió y se cambió para que no pasara lo mismo que nos pasó hoy acá, que quedara un día previo antes del debate, y un día previo son las 24 horas, entonces pues bien por dejar su sustentación, doctor Dairo. Y yo también quiero acotar las palabras que dijo aquí la diputada Marjorie Ortiz, no por el hecho de que la mayoría vote positivo a algo que nosotros creemos que está mal, pero que el que define las cosas no somos nosotros, ni hacemos jurisdicción, doctor Jonathan, sino el Tribunal Administrativo, no porque los diputados, eso lo dijo la diputada Marjorie, no porque los diputados voten positivo a algo que creemos que está mal, significa que con eso ya se arregla todo, ¿no? Lo que pasa es que de pronto queda mal el trámite y puede dar a futuro algunas investigaciones. Pero eso era lo que quería decir. Gracias, señor presidente, y gracias a los señores de Indeportes, y nuevamente mis disculpas a todos. Gracias, feliz día para todos. A usted, honorable diputado, no habiendo varios, siguiente punto, secretario. Señor presidente, me permite informarle que el orden del día se encuentra agotado.
Agotado el orden del día, siendo las 11:08 de la mañana, se da por terminada la sesión de Hacienda, agradeciéndole a los diputados y a las personas que nos acompañaron.